Y vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión de este módulo 9 de recursamiento que lleva por título Sociedad Mexicana Contemporánea. Les saluda con mucho gusto Alma Piceno a sus órdenes como asesora virtual de este módulo 9. Y entonces pues vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por el saludo. Vamos a, bueno, ya, vamos a dar inicio. Primeramente, pues como siempre, como es costumbre, el comentar cuáles son los temas que vamos a tratar en esta sesión. Y bueno, vamos a revisar de qué va esta semana 2, cuáles son las 2 actividades que hay que desarrollar, que hay que hacer en el foro Aprendiendo en Línea, las actividades formativas, recomendaciones generales y un esbozo de la semana 4, donde tendremos un foro que sí se califica, que será el foro de integración. Las preguntas pues pueden irlas haciendo durante la sesión, no hay ningún problema y vamos apoyando con mucho gusto. Pueden pues abrir su micrófono o escribir sus dudas a través del chat. Entonces, pues el módulo ya sabemos va del 18 de octubre al 7 de noviembre. Y bueno, esta semana 2 pues está corriendo, inició ayer 18 y culminará el domingo 24 de octubre. Y como observamos, bueno, en semana 2 lo que se califica solo son 2 actividades integradoras. Entonces, pues eso es lo que prima, lo que nos urge, ¿verdad? El hacer esas 2 actividades integradoras. En cuanto a la evaluación de estas actividades, pues es importante que descarguen la rúbrica de cada una de ellas para que sepan exactamente qué es lo que se va a calificar. Las actividades se califican solo de acuerdo a la rúbrica, ni más ni menos. Y entonces, bueno, la utilizamos como una herramienta para darnos cuenta de si estamos cumpliendo con todos los puntos, si nos está haciendo falta algo, pues subsanarlo, mejorarlo y de esa manera asegurar la mejor calificación que sea posible. Yo descargué la columna de experto, del nivel de experto de la rúbrica de la actividad 3. Eh, esta actividad que se llama Porfiriato y Revolución. No, es la actividad 4, perdón. Que se llama Porfiriato y Revolución. Y bueno, solamente coloqué aquí esa columna de experto para que pues la podamos usar, les digo, como un checklist y darnos cuenta de si esa actividad está cumpliendo con todo lo que se pide. Y esa actividad pues pide que se descargue el documento que se llama Porfiriato y Revolución, que se complete la tabla con características del porfiriato, que la información de esa tabla sea precisa, fidedigna, de fuentes confiables, que los párrafos pues sean respondidos, perdón, sean redactados con claridad, con una buena argumentación, eh, que además pues se haga la entrega de la actividad con la nomenclatura solicitada y con las referencias bibliográficas. Es lo que nos pide en el nivel en el campo actitudinal. En el campo comunicativo nos pide que nuestra actividad pues no tenga errores de ortografía, que la información sea lógica, congruente, clara, precisa. Y en el espacio de pensamiento crítico nos pide que pues revisemos fuentes de consulta para poder analizarlas, que podamos identificar claramente las características del porfiriato, cómo ayudó el porfiriato a la modernización, pero también cómo incidió en las desigualdades y que hablemos también, que demostremos que estamos comprendiendo la importancia de la Revolución Mexicana como el punto de partida para que naciera una constitución. Entonces, pues por favor descarguen la rúbrica de las 2 actividades para que vean exactamente qué es lo que pide y en base a ello, pues es como lleven a cabo su actividad. Los tiempos de evaluación, pues solamente es un recordatorio. Una vez que entregan su actividad, pues se tienen 72 horas hábiles para ser evaluadas sin contar sábado ni domingo. Y bueno, nos ofrecen una tabla donde vienen esos días de evaluación. Si entregan su tarea
por ejemplo, en día martes, un momento. Si entregan su tarea, por ejemplo, en día martes, estarían recibiendo su evaluación jueves o viernes. Si la entregan el día viernes, estarían recibiendo su evaluación martes o miércoles de la semana siguiente. Entonces, pues también para que tengan en cuenta estos tiempos de evaluación, he tratado de evaluarlos lo más rápido que sea posible para que pues sepan exactamente sus calificaciones y vayan dándole forma a su módulo, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos ya a dar inicio con el tema de esta segunda unidad que se llama de la independencia a la Revolución Mexicana. El que ustedes estudien los recursos de esta semana 2 les va a permitir que puedan comprender cuáles fueron todos esos acontecimientos que originaron el México que conocemos actualmente, el Estado mexicano contemporáneo. ¿Cómo? Pues conociendo la lucha de independencia, conociendo los retos a los que se enfrentó la nación una vez que se independizó de España y los diferentes proyectos de nación. Ya la semana pasada platicamos de la llegada de personas al continente americano, el paso de ser nómadas a ser sedentarios, dónde fue que se asentaron, cuáles fueron las culturas originarias, la llegada de los españoles, la conquista, que es llamada así de manera histórica, eh, todo eso lo revisamos, el virreinato, ¿verdad? Entonces, pues estamos avanzando en esa historia hacia conocer la lucha de independencia. Y entonces ustedes deben de revisar en sus contenidos, pues qué fue lo que dio origen a esa lucha de independencia, cuáles fueron sus etapas, sus principales protagonistas, cómo fue que nos convertimos en una nación, eh, quiénes eran los que deseaban conformar el gobierno de esa nación, liberales, conservadores, el porfiriato, la revolución, todo esto es lo que ustedes estarán revisando en esta segunda semana. Y bueno, tenemos entonces la actividad 3, que es la primera actividad de las dos que hay que hacer en esta semana, se llama de la independencia a la república restaurada. Para poder solucionar este ejercicio, pues debemos de revisar los documentos que están aquí en pantalla. Son 2, 4, 6, 8, 10 recursos que son la base de esta actividad y que inician justamente con pues una crisis de los españoles eh, que se encontraban gobernando la Nueva España, cuáles fueron los antecedentes, por qué se gestó esto, las causas, los factores, eh, y hablar también pues de la lucha de independencia, de federales contra centralistas, las intervenciones extranjeras, liberales contra conservadores, el imperio de Maximiliano de Habsburgo y la República restaurada. Luego que hayamos analizado estos recursos, que hayamos tomado nota, entonces podremos empezar a desarrollar la actividad. La actividad tiene como propósito que ustedes puedan organizar estos sucesos y que puedan además conocer, saber quiénes fueron los personajes más importantes de todo este periodo, desde el México independiente, desde la lucha de independencia hasta la República restaurada. Y entonces inicia con, pues, descargar el documento que se llama así, de la independencia a la República restaurada. Lo primerito que nos pide el documento es escribir dos párrafos sobre los factores que fomentaron, perdón, dos factores que fomentaron el inicio de la independencia. Es decir, un párrafo para los factores internacionales y un párrafo para los factores nacionales. Y entonces, pues para eso deben de leer esto de la crisis y de los antecedentes, los primeros dos recursos. Y en esos primeros dos recursos, pues nos hablan de cuáles fueron estos factores, ¿verdad? Primero, pues había, ay, miren qué fallas tiene aquí, me comí una letra, perdón. Eh, Estos factores, estos antecedentes, pues se tienen en
la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde pues las personas, la sociedad está cansada allá en Francia de pues esa forma que se tenía de vivir, la monarquía absoluta, donde pues había esto de los derechos feudales, donde habían nobles y donde la iglesia tenía gran poder y todo el resto de la población estaba en la miseria, en el hambre, en el hacinamiento, en la enfermedad, perdiendo niños, sin educación. Entonces, pues esta situación se vuelve insostenible, ¿verdad? Por ahí hay una película sobre María Antonieta, no sé si la habrán visto, en donde pues muestra el derroche que hacía, sus fiestas, sus vestidos, los banquetes, los pasteles, las fragancias y las casas de veraneo y el palacio y su corte y todo este comportamiento además pues inmoral, eh, mientras pues el resto de la población estaba sufriendo, ¿verdad? Y entonces pues se gesta esta revolución francesa, decapitan a Luis XVI, a María Antonieta, eh, y bueno, entonces estas ideas de levantarse, de armar una revolución para mejorar las condiciones, pues esas ideas llegan a los países que fueron invadidos, que fueron conquistados. Dicen, nosotros también podemos independizarnos. Eh, Napoleón Bonaparte además invade España y entonces, pues España está en una guerra con Francia eh, y entonces, pues necesita de financiamiento, ¿verdad? Necesita de dinero para financiar la guerra y entonces, pues ¿de dónde va a obtener riquezas? Pues de los lugares que ha invadido, ¿verdad? Y entonces no solamente España tiene problemas financieros, sino también sus territorios conquistados. Esta misma guerra pues hace que España descuide lo que les pertenece, ¿verdad? Los territorios conquistados. Eh, y estos territorios conquistados se dan cuenta que aunque no se tenga comunicación con España, aunque no se tenga una supervisión encima exagerada, pues el virreinato continúa. Es decir, sí se puede mantener un lugar, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, pues podemos hacerlo también solos. Eh, Además, pues las ideas liberales, pues entusiasman a las personas de la Nueva España, los mestizos, aquellos que tenían pues un papá español, una mamá indígena, pero que pues al tener un papá español pues tenían acceso a estudios, entonces se les conoce como mestizos ilustrados, eh, empiezan a tener pues también estas ideas de eh, esa parte, eso de lo que forman parte, que son los indígenas también, que están mezclados en ellos, pues eh, que salgan del yugo, ¿verdad? Entonces, pues todos estos fueron los factores internacionales. Las monarquías se convierten alrededor del mundo, las monarquías absolutas se convierten alrededor del mundo en objeto de odio. Entonces, estos son factores internacionales y los factores nacionales. Bueno, estamos diciendo que esta guerra de España con Francia pues requiere de recursos financieros y esto deja a la Nueva España pues mal económicamente. Entonces hay problemas económicos al interior de la Nueva España. Eh, Esto que mencioné hace un momento, los mestizos ilustrados y también los sacerdotes que gozaban de poder político, además, pues están inconformes del trato que están recibiendo criollos, mestizos, ¿no? De parte de los españoles, que eran conocidos como peninsulares. También hay una película, no sé si la han visto, que se llama La Carga, eh, está en Netflix ahora, eh, y bueno, en ella ponen de manifiesto eh, como pues hay sacerdotes que están apoyando a los indígenas, a los mestizos,
porque pues reciben un muy maltrato de los peninsulares, son humillados, eh, se les puede matar así sin ningún problema, eh, no hay justicia, pues, eh, y además pues viven en la pobreza. Eh, Esto pues tiene que ver con esta desigualdad de 300 años, haber vivido 300 años luego de haber sido invadidos por España. Lo que les decía, esto de que aún sin vigilancia estrecha, pues el virreinato sigue en pie. Entonces, pues les he dado algunas ideas para hacer esos dos párrafos, los párrafos de los factores nacionales y los factores internacionales, ¿verdad? La segunda parte de esta actividad 3 es llenar una tabla como la que vemos en pantalla, una tabla que pues semeja a una línea del tiempo, ya hicieron una la semana pasada, pero en este caso pues van a ser fechas relacionadas con el movimiento de independencia, las intervenciones, la pérdida de territorio, la guerra de reforma y la república restaurada. Eh, Entonces, bueno, nos dan un inicio para la tabla, nos dan un fin para la tabla y nos dicen, bueno, ahí en medio agrega todas las filas que necesites para pues tocar todos estos puntos, todos estos sucesos importantes, todo lo que ocurrió entre el 16 de septiembre de 1810 y el 5 de mayo de 1877. Y entonces, bueno, pues tendremos que revisar los recursos para pues ir colocando, ¿verdad? Que el 16 de septiembre da inicio el, eh, el movimiento de independencia en Guanajuato y en 1811 son asesinados Hidalgo, Allende, Aldama, sus cabezas son colgadas en unas jaulas en la lóndiga de Granaditas. Hacia 1812 se firma la Constitución de Cádiz, eh, hacia 1815 es capturado Morelos y luego es ejecutado el 22 de noviembre de ese mismo año. En fin, que vayamos colocando los acontecimientos de esa manera, ¿verdad? De manera cronológica. En la actividad de la semana pasada también nos daban una fecha de inicio y una fecha de final y nos decían, agrega todas las filas que necesites para que coloques los acontecimientos que para ti son los más importantes. Y entonces de pronto se terminaba, o sea, empezaban bien los acontecimientos y de repente terminaban abruptamente y para 200 años o para 300 años no ponían nada. Entonces, sí es importante que, pues, hagamos que sea esto equilibrado, ¿verdad? No puede ser que en 200 años no ocurra algo importante, eh, que no dé la apariencia de que, ay, se me acabó el tiempo y ahí me quedé y ya, así lo mandé, ¿no? Sino, pues, colocar exactamente los necesarios. Y nos dan justamente las ideas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de tener? Bueno, ya empezó con el movimiento de independencia, también unos 2, 3 acontecimientos de las intervenciones de otros, de otros países, ¿verdad? Que quisieron invadir, por ejemplo, España, que intentó la reconquista, o Inglaterra, que hizo préstamos y entonces estaba ejerciendo presión para el pago, o la misma Francia, que pues invadió el país, o Estados Unidos, que también invadió el país, y por ello perdimos territorio, ¿verdad? También viene aquí esta idea de colocar sobre la pérdida de territorio, que perdimos Texas, Nuevo México, Arizona, la Mesilla, ¿no? Entonces, bueno, hablar de eso allí, colocar fechas relacionadas con la guerra de reforma, y colocar fechas relacionadas con la República restaurada. Eh, ¿Habrá alguna inquietud hasta el momento? Lo que hemos mencionado, ya hemos hablado de dos partes de la actividad, de la primera actividad de esta semana. Nada, nada. Muy bien. La tercera parte de esta actividad. Muchas gracias por contestar. La tercera parte de esta actividad nos dice,
completa una tabla que nos pide que describas la ideología, es decir, qué se buscaba con ese movimiento, que describa también los personajes, quiénes participaron y la importancia, la trascendencia de esos eventos. ¿Cuáles eventos? Pues la lucha de independencia, la guerra de reforma y la república restaurada. ¿Qué buscaba la lucha de independencia? Bueno, pues ya dijimos, combatir esa opresión de 300 años bajo el yugo de los españoles, bajo ese virreinato, ese colonialismo, que cesara el maltrato, la esclavitud, la humillación, los golpes, la tortura, ¿verdad? ¿Quiénes participaron en esa lucha de independencia? Bueno, pues se inició con estas reuniones que llevaban tertulias literarias, ¿verdad? En Querétaro, los corregidores, entonces pues participaron José Ortiz de Domínguez eh, y Miguel Hidalgo, que fue quien encabezó el ejército, Ignacio Allende, Aldama, em, José María Morelos y Pavón, por supuesto. Eh, entonces, bueno, mencionar quiénes participaron, quiénes fueron los principales participantes y la trascendencia de ese movimiento de independencia. Bueno, ¿qué fue lo que permitió? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cuáles fueron sus repercusiones? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues tener una constitución, eh, tener el reconocimiento de ser un país independiente ante otras naciones, ante la propia España, lograr acuerdos comerciales con ella, un trato igual entre mexicanos y peninsulares, eh, una libertad para opinar, eh, y bueno, quitarle el poder absoluto al virrey, ¿no? Fueron algunas de sus repercusiones. Luego tenemos la guerra de reforma. ¿Qué es lo que buscaba la guerra de reforma? Pues eh, buscaba que, eh, bueno, había una lucha entre liberales y conservadores, mientras los conservadores deseaban que permanecieran los privilegios para los ricos y para la iglesia, los liberales no, los liberales querían libertad, igualdad, derechos humanos, propiedad privada, ¿no? Quitarle a la iglesia, al clero, los privilegios, que hubiera libre comercio, que se prohibieran las mutilaciones, la tortura, los azotes, la esclavitud. Entonces, pues esa era la ideología de esta guerra de reforma. Eh, ¿Quiénes participaron? Pues eh, Félix Zuloaga, Ignacio Comonfort, Benito Juárez. ¿Y cuál fue su trascendencia? ¿Qué fue lo que se logró con la guerra de reforma? Pues que sí se logró quitarle aquello que, que era de la iglesia, ¿verdad? Se nacionalizaron los bienes del clero, se prohibieron conventos, eh, consiguió que hubiera libertad de culto, ¿verdad? Que no fueras castigado por no ser católico, eh, quitar el monopolio que tenía la iglesia sobre la educación, eh, que se permitiera pues la inversión extranjera, ¿verdad? Que empresarios de otros países pudieran abrir fábricas, abrir empresas en el país y entonces pues producir. Y eso que se produce, consumirlo en el país, pero también exportarlo, ¿verdad? Entonces, pues estos fueron los logros de la guerra de reforma. Y finalmente tenemos también describir la República restaurada, ¿verdad? Eh, que pues tuvo como principales personajes a Benito Juárez, a Sebastián Lerdo de Tejada, a Porfirio Díaz, y que lo que buscaba pues era eh, mejorar justamente una república, ¿verdad? El, el que, ¿qué fue lo que se logró? Pues se logró construir el ferrocarril que conectara México con Veracruz, por ejemplo. Hubo también aportaciones hacia las leyes, porque se creó el juicio de amparo, el Código Civil,
la misma ley de instrucción pública, eh, en donde, bueno, se, se permitió al sistema lancasteriano el impartir educación para buscar, pues, alfabetizar a los más pobres, ¿verdad? Se instalaron también líneas para los telégrafos, entonces, pues, también hubieron logros importantes eh, en, en, esta, en este periodo de la República restaurada. Eso es lo que hay que hacer en esta tercer parte. Y luego nos dice en la cuarta parte, usa esa información, todo esto que acabo de comentarles, para elaborar un mapa mental. Un mapa mental que es, pues aquí se los puedo comentar, son esquemas que nos permiten organizar información. Organizar esa información, pero de una manera más sencilla, que tenga texto y que tenga también imágenes, ¿no? Dice un mapa mental tiene una imagen central que es alusiva al tema de estudio y de ahí del centro van saliendo ramitas, ramificaciones, brazos, y en esos brazos, en esas ramas, se desarrollan aspectos sobre estos temas centrales. Y esas ramitas también pueden tener colores diferentes. eh, Se busca que tenga poco texto, que tenga más bien imágenes y palabras clave. Como ustedes ya van a colocar, ya habrán colocado en la tabla anterior el texto, pues ese es lo que justifica su mapa. Entonces su mapa mental no necesita tener mucho texto, sino solamente palabras clave e imágenes. Aquí les he colocado un ejemplo de un mapa mental. Un mapa mental tiene al centro el tema principal y de ese tema principal salen las ramificaciones. En este caso está en inglés, pero yo creo que sí lo entendemos. Dice sistemas del cuerpo humano y entonces cada ramificación habla de un sistema. Esta ramificación roja habla del sistema circulatorio, esta azul del sistema respiratorio, esta verde del digestivo, esta naranja del muscular, este azul clarito del endocrino y esta amarillita del sistema nervioso. Y cada una de ellas pues tiene palabras clave. Dice cuál es la función de ese sistema, cuáles son los órganos que lo componen y cuáles son sus enfermedades. Y entonces, bueno, ya explica cuál es la función, en los órganos tiene una imagen de uno de los órganos y las enfermedades. Y así vienen todas estas ramitas del mapa mental. Voy a compartirles en el espacio de avisos en un ratito más un archivo eh, que tiene, ¿cómo se dicen? Plantillas, plantillas para hacer mapas mentales. Ahorita las van a ver. Es un archivo de Word y este archivo de Word ya tiene varios mapas mentales, varios diseños de mapas mentales. Entonces ustedes solamente tendrían que cambiarle las imágenes y cambiarle los textos. ¿Verdad? Viene uno así como el que vimos ahorita del ejemplo, donde vienen las ramitas de colores. Por ejemplo, este habla de los derechos del niño. Tenemos este otro modelo. A ver si lo quiere pasar. Ya se atoró. ¿Y todavía me escuchan? Gracias. ¿Y si vieron el primer modelo o no se vio? ¿No se vio? Ok, vamos a ponerlo otra vez. Ahí está. Ahora sí se ve. Déjenme ver. Ah, sí, es que el de los órganos es el que tengo en la presentación del módulo. Pero aparte les estoy compartiendo la presentación de PowerPoint donde vienen varios modelos de, de mapas mentales para que ustedes puedan elegir uno y lo puedan usar, puedan elegir el que ustedes quieran, el que se acomode mejor a sus necesidades. Y entonces les decía, está este que ya viene lleno porque es sobre los derechos de los niños, pero bueno, ustedes nada más le dan clic y pueden editar el texto y pueden quitarle las imágenes y ponerle otras.
Entonces, ese es uno y viene así como el de los sistemas del cuerpo con las ramitas de colores. El otro modelo que tiene un foquito de donde van saliendo también las ramas y tiene pues los espacios para que escriban los textos y le ponen imágenes, o este otro modelo que es de nubes y recuadros, también es un mapa mental. Este otro que es de un cerebro, de donde también salen ahí sus ramificaciones. eh, este otro que es de bolitas. Entonces, hay para que ustedes puedan escoger, para que puedan elegir, pues un modelo que se adapte mejor a sus necesidades. Entonces, en un ratito, cuando termine la clase, voy a compartirles el archivo allá en el espacio de avisos para que lo puedan tener y les digo, pues solamente eligen uno y, y, lo, y lo emplean para que puedan armar su mapa mental. ¿Por qué? Bueno, porque pues sí hay muchas aplicaciones que podemos utilizar para elaborar mapas mentales. Eh, Déjenme poner otra vez las diapositivas. Aquí en la explicación, donde les estoy comentando qué es un mapa mental, vienen también aplicaciones, Mindomo, MindMeister, Google de Google o Mapul, y hay muchas más, ¿verdad? Eh, pero pues si se nos complica utilizar aplicaciones, si a lo mejor nunca he usado una, pues podemos hacerla directamente en las plantillas que les voy a compartir. O bien, si sí saben utilizar alguna aplicación, pues pueden hacer su mapa mental en una aplicación. Entonces, esta era la parte 4, ¿verdad? Usar la información de esta tabla, de estos tres eventos, independencia, guerra de reforma, república restaurada, con la ideología, los personajes, la trascendencia, ya que la hayan llenado, bueno, usar esos datos para armar un mapa mental y finalizar la actividad con las referencias bibliográficas que hayan ustedes consultado para elaborar esta tarea y llamar su documento con la nomenclatura solicitada. ¿Cómo la ven? ¿Tienen inquietudes adicionales? Muy bien, muchas gracias por responder. Son muy amables. Entonces vamos a continuar. Tenemos la actividad 4. La actividad 4 se llama Porfiriato y Revolución. Y para elaborarla, pues es necesario revisar los documentos que les he colocado aquí arribita. ¿Qué fue el porfiriato? Y bueno, esa situación del porfiriato, ¿qué ocasionó? Y entonces hubo una respuesta que fue la Revolución Mexicana. ¿Cómo fue la revolución? ¿Quiénes fueron? Y finalmente, pues, ¿cuál fue el resultado de esa lucha, de esa revolución mexicana? Pues la promulgación de una constitución, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Bueno, que ustedes puedan describir qué fue el porfiriato, su respuesta a la revolución, para que puedan reflexionar sobre la importancia de estos hechos, cómo es que estos sucesos pues llevan a construir esta nación. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero llenar una tabla, la tabla con las características del porfiriato. Esa tabla nos pide hablar sobre elementos positivos, es decir, situaciones que ocurrieron durante el porfiriato que hicieron que México se modernizara, pero también situaciones relacionadas con la desigualdad. Y es que el porfiriato pues tuvo lugar en el contexto de la segunda revolución industrial. Para empezar, pues fue el Porfirio Díaz y el porfiriato, pues ha sido una respuesta a eh, este proceso de elección de Benito Juárez, ¿verdad? Que pues al final fue considerado como que estuvieron amañadas las elecciones y entonces había una buena cantidad de población que estaba inconforme porque, bueno, esas elecciones
pues según la mayoría de las personas la había ganado Porfirio Díaz. Entonces, pues ahí fue donde da inicio, ¿verdad? Eh, Esta situación de hacerle justicia a unas elecciones. Y les decía, bueno, este periodo que dura 32 años, el porfiriato, ocurre en el contexto de la segunda revolución industrial, esa revolución industrial en donde, pues, en el mundo se empezaron a producir, por ejemplo, el acero, o hubo avances en la industria química, como son la aparición de colorantes, de medicamentos, de fertilizantes para hacer, pues, que hubiera mayor producción de alimentos, ¿verdad? Mejores cosechas, de pesticidas, pues, para para que no hubiera plagas en esas cosechas, eh, o de conservadores para los alimentos, que los alimentos pudieran enlatarse y agregársele un químico que permitiera que no se descompusieran rápidamente. Em, el enlatado, también ese proceso, ¿verdad? La aparición del plástico, fuentes nuevas de energía como el petróleo, como la electricidad, que pues vienen a sustituir al vapor, al carbón, la aparición del teléfono, el telégrafo sin hilos, el automóvil, el barco, el avión. En esa segunda revolución industrial, además, aparecen los monopolios, estas industrias, estas fábricas que empiezan a hacerse ricas a costa de, pues, mm, explotar a sus obreros, ¿verdad? Pero pues que consiguen abrir fábricas en muchos lugares y que monopolizan, ¿verdad? Eh, la industria. El país pues empieza a exportar alimentos, ¿verdad? Productos agrícolas, a exportar minerales, eh, a permitir que pues empresas extranjeras vinieran a abrir ferrocarriles, vinieran a trabajar la electricidad, los bancos, los comercios, eh, y bueno, pues nos ponemos a importar productos de Europa, porque pues es una época en donde se dice que pues los ricos estaban afrancesados, ¿verdad? Y entonces pues se traían telas, perfumes, automóviles, aparatos, eh, no sé, candelabros, muebles, ¿verdad? De otras, de Francia, ¿verdad? De Europa. Entonces, pues bajo este contexto es que ocurre el porfiriato. Em, durante, durante este momento, pues ocurren estos elementos a la modernización de los que estamos hablando, ¿verdad? Em, pues ya dijimos, esta cultura elitista, afrancesada, el cine, em, que haya luz, que se construyan em, pues avenidas, grandes avenidas suntuosas y que hoy por hoy pues las tenemos ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? El Paseo de la Reforma, museos, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Independencia, a Cristóbal Colón, a Cuauhtémoc, em, había hipódromo, la Alameda Central, el Bosque de Chapultepec, em, vinieron comercios de otros países como fábricas de Francia, Sambor, Sears, el Palacio de Hierro o los clubes para los ricos para que fueran ahí a socializar. Em, entonces, bueno, pues todo esto forma parte de esos criterios de modernización, ¿verdad? Mientras hay comercios y hay cines y hay obras de teatro y todo esto, pues también hay del otro lado las características relacionadas con la desigualdad, ¿verdad? Zonas del país donde no hay servicios, donde no hay transporte, donde hay malos caminos, hacinamientos, suciedad, acumulación de basura,
calles inundadas a las que solamente se puede atravesar porque le ponen una viga o porque hay personas que te pueden cruzar en sus hombros cobrando una propina, falta de agua y además delincuencia, ¿verdad? Carteristas, asaltantes de caminos, peleas en las cantinas, homicidios, pandillerismo. Entonces, pues habían estos elementos, había el elemento también del analfabetismo. Si bien se abrieron universidades, pues los ricos mandaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra, ¿verdad? Los mandaban a estudiar a otros países y ya regresaban convertidos en médicos, en abogados. Em, pero bueno, sí habían universidades en el país, pero no obstante que había ese avance, pues también había un 80% de la población en el analfabetismo. ¿Qué más podemos decir del porfiriato en cuanto a lo político, por ejemplo? Porque todo esto, pues ya hablamos de la sociedad, ¿verdad? La última característica de la tabla, pero en cuanto a lo político, bueno, pues buscó centralizar el poder, ¿verdad? Que fuera la Ciudad de México el lugar en donde se concentrara todo lo que tenía que ver con la política. Y de ahí, pues a la fecha, poco a poco los diferentes gobiernos pues han ido descentralizando, ¿verdad? Pero no se ha logrado. Lo más importante pues sigue ocurriendo en el centro del país. Eh, y bueno, esa centralización que manejó pues dejó en el olvido a las personas del norte del país, a las personas del sur, del sureste del país. Y bueno, de ahí que actualmente pues tenemos poblaciones eh, rurales, muy pobres, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Yucatán, ¿verdad? Porque bueno, fueron pues lugares dejados en el olvido. Ahorita vamos a hablar qué más pasó, porque habían haciendas y en esas haciendas pues ocurrieron también cosas, eh, ocurrieron pues también hechos importantes. Eh, entonces, bueno, se centraliza el poder y se deja olvidado al resto del país. Además es un gobierno autoritario. ¿Qué es un gobierno autoritario? Bueno, es un gobierno que no acepta a alguien que sea contrario a sus ideas. Es un gobierno que maneja los medios de comunicación, haciendo lo que llaman una prisión virtual de la mente, donde pues hasta tienen, por ejemplo, bueno, actualmente los gobiernos autoritarios pues manejan su propio canal de televisión, ¿qué les dije? ¿Qué les gusta? O su propio periódico, ¿verdad? Es decir, pagan a los medios de comunicación, no, ni les pagan, ¿verdad? Los intimidan, los intimidaban en ese entonces, para que fueran el periódico oficialista, porque en ese entonces lo que había pues era periódico, ¿verdad? Entonces, pues se controlan los medios de comunicación, su gobierno autoritarista también controló las elecciones, por supuesto, pues si duró 32 años en el poder, no había elecciones libres, eh, y les digo, bueno, si estás en contra, si tienes una idea contraria, eres reprimido. Y entonces, pues había una represión de cualquier tipo de revueltas. Decía, mátenlos en caliente. Entonces habían fusilamientos, ¿verdad? Eh, este fue su tipo de gobierno, ¿verdad? Autoritarista. Eh, Estableció órdenes religiosas eh, que se suponía pues ya se habían eliminado, obispados en otros lugares de la República, eh, que la religión pues siguiera participando de la enseñanza, eh, que se pudieran hacer fiestas fuera de los templos, como por ejemplo la fiesta a la Virgen de Guadalupe, que es pues una fiesta enorme, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, pues tenemos esa parte política, ya hablamos también de parte social y parte económica. Pues les decía, bueno, hay fábricas, pero en esas fábricas hay obreros y los obreros son explotados, tienen un salario que no es acorde, ¿verdad? Eh, Salarios bajos, jornadas de trabajo muy largas, trabajar muchas horas sin tener prestaciones.
además trabajando también en la noche, trabajando los domingos, en condiciones de inseguridad, ¿verdad? Sin tener los elementos necesarios para cuidarse de accidentes. Y bueno, si tienes un accidente, pues ya fuiste, no tienes prestaciones. Además también en condiciones insalubres. eh, y cuando reclamaban los obreros, pues eran reprimidos con violencia. Y lo que les decía de las haciendas, ¿verdad? Bueno, en las zonas alejadas de la capital, pues habían estos latifundios, ¿verdad? Estas grandes extensiones de tierra que eran entregados a los hacendados para que ellos las pusieran a trabajar y bueno, generaran riqueza para el gobierno en turno. Eh, y bueno, estos hacendados pues tenían a sus trabajadores que eran los campesinos, y estos campesinos pues no poseían ninguna tierra, no poseían nada, ¿verdad? Trabajaban también jornadas extenuantes, y tenían que comprar en la tienda de raya que había en la hacienda, eh, y bueno, pues de ahí les iban descontando, y costaban bien caros los productos y siempre quedaban a deber, y entonces era una manera de tenerlos amarrados a esa hacienda que no pudieran retirarse nunca. Entonces también eran condiciones desagradables para los más pobres. Entonces, pues así fue como ocurrió esta época del porfiriato, entre elementos de modernización, pero también elementos relacionados con la desigualdad. ¿Tienen inquietudes hasta aquí sobre esta primera parte de esa tarea? Teresa, eh, dice, me comentó que no necesariamente tengo que incluir todo mi nombre en la nomenclatura de la actividad. Mm, la nomenclatura de la actividad lleva los dos apellidos y un nombre de pila, y luego, que diga módulo 9, semana tal, AI y el número de la actividad. Entonces puede poner María o puede tener Teresa y no pasa nada. Muy bien. Ok, entonces esta es la primera parte de esta actividad 4, y esta actividad 4 está pues más chiquita que la anterior porque ya solamente tiene otra parte más que dice, o sea, después de haber llenado la tablita, ahora hay que responder dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Y la segunda pregunta, ¿cómo influyó esa Constitución en la consolidación del Estado mexicano? Y entonces, pues aquí ya pasamos al otro tema, ¿verdad? Estábamos hablando del porfiriato, y entonces estas situaciones de desigualdad llevan a que pues las personas tengan que levantarse. Campesinos, obreros, los más pobres que ya no soportan estas situaciones, eh, de pobreza, de no poder contar con servicios de salud, de no tener educación, de no tener sueldos dignos, de no tener condiciones dignas para poder vivir, pues para poder ser felices, ¿verdad? Entonces deciden levantarse. Y entonces, pues eso es lo que ocurrió con el movimiento revolucionario, ¿verdad? Brindarle derechos a las personas, que las personas, pues si trabajan la tierra, pues la tierra pueda ser parte de sus bienes, ¿verdad? Como decía, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, cambiar esas situaciones, que no solamente una única persona sea la dueña de todo, sino que pues las condiciones del país cambie, quitar ese autoritarismo, pues porque pues es una burla, ¿verdad? Así como hablamos hace un rato de lo que pasaba en Francia, que llevó a la Revolución Francesa, ¿verdad? Ese hartazgo de ver cómo había unos cuantos muy ricos que vivían en palacios y que derrochaban eh, la riqueza sin importarles, mientras había muchos que lo estaban pasando muy mal, pues sucedía lo mismo, ¿verdad? Ahí en esa sociedad
de Porfirio Díaz, de sus familiares, de sus allegados, eh, de la gente importante en ese momento también había un derroche, mientras pues en muchas otras partes había muchos muy pobres en condiciones terribles. Y entonces pues se, se lleva a cabo este movimiento revolucionario que por supuesto pues es sangriento, eh, que tiene una gran cantidad de bajas y de situaciones también terribles, porque pues bueno, cuando no hay eh, cuando no hay una manera de controlar, pues las personas cometen actos también que van en contra de todo lo bueno, ¿verdad? Y bueno, pues también estos revolucionarios pues cometieron eh, em, violaciones, asesinaron a personas inocentes, eh, pues siempre cuando la población civil eh, se ve inmiscuida en estos sucesos, pues lo pasa muy mal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ocurrió este episodio de la revolución, pero tuvo sus resultados, ¿verdad? Que fue eh, la promulgación de una constitución, la constitución de 1917, en donde pues se establecen los derechos de las personas, sus obligaciones, la protección de sus libertades, de sus garantías individuales, esa libertad de culto, ¿no? De creencia, pero también de asociación y poder crear sindicatos, eh, pero también esa libertad de opinión y entonces ya no voy a ser desaparecido por lo que opine. Es decir, las leyes que fueron necesarias para poder organizar un Estado, un país, eh, un Estado que fuera laico, es decir, en el que ya la religión, la iglesia, pues perdiera todo ese poder y se dedicara únicamente a la situación moral, a la situación del alma, de la fe y dejar de lado otras aspiraciones políticas o de intervención en el gobierno, donde se dividieran los poderes como los conocemos, legislativo, ejecutivo, judicial, y además que se le dotara de soberanía a los estados, ¿verdad? Que ya no estuvieran olvidados, que ya no estuviera esta situación de la centralización, sino que cada estado pues pudiera tener su propio gobierno y tomar sus propias decisiones para el bien de las personas que habitan ese estado de la República. Entonces, pues estas fueron esta es la importancia de la revolución para promulgar esa constitución y esa es la influencia que ha tenido esa constitución hasta nuestros días. Y entonces, bueno, ustedes contestan estas dos preguntas y finalizan la actividad con las referencias bibliográficas que hayan consultado para elaborarla y la nomenclatura, ¿verdad? El guardar el archivo con sus dos apellidos, un nombre de pila y la clave, módulo 9, semana 2, actividad integradora 4. ¿Qué tal? ¿Tienen inquietudes de estas dos tareas? ¿O si han quedado súper claras? Bueno, en esta semana 2 tenemos además un foro, es un foro que no se califica, pero que, pues ustedes saben, cuenta como participación individual, esa que asigna plataforma porque se da cuenta que ustedes han revisado los recursos, porque se da cuenta que ustedes han participado en los foros. Entonces, pues sí es importante que participen en el foro. El foro Aprendiendo de esta semana nos invita a que hablemos de personajes, de esos personajes de esta temporada de la historia, ¿no? Que va de la independencia hasta la revolución y hasta la constitución, ¿no? Pues de todo este periodo, si hay algún personaje que consideren que es muy importante, que llame su atención por cómo era, por cómo se comportaba, por lo que hizo, por sus aportaciones, que pueden ser positivas y pueden ser también negativas. Hay personas que, pues para quienes Porfirio Díaz es una figura muy importante. También Maximiliano de Habsburgo,
Hasta hay una obra de teatro actualmente ahí en el castillo de Chapultepec sobre él y sobre su esposa. Eh, es decir, que bueno, son personajes que tienen lo suyo, ¿verdad? Pero no solo ellos, pues muchos más. Entonces, pues que ustedes puedan compartir ahí en el foro si hay alguno que consideran que ha sido muy importante para la historia de nuestro país. Personajes de la independencia o personajes de la reforma o personajes del porfiriato o personajes de la revolución. Alguno que llame poderosamente su atención o alguno con el que se identifiquen o alguno del que se sientan orgulloso o alguno que consideren que fue demasiado negativo y ay, no lo soportan, ¿no? Entonces, bueno, pues que hablen sobre esto y que si ustedes quieren, pues también pueden incluir una imagen de ese personaje o una imagen de lo que hizo, pues para ir dinamizando el foro. Eh, Acuérdense que estos foros aprendiendo les ayudan para la última semana. Entonces vale la pena que ingresen ahí, que vean lo que los demás aporten, que ustedes hagan sus propias intervenciones. Eh, Además, pues tenemos las actividades formativas, son dos, tampoco tienen un peso en la calificación, pero sí tienen un peso en la participación individual para que pues las contesten, son a 3 intentos, las pueden hacer al libro abierto con sus apuntes que hayan tomado, ¿verdad? Hasta que saquen 10 en sus cuestionarios. Eh, y bueno, finalmente, las recomendaciones, bueno, no finalmente, todavía falta algo. Las recomendaciones, pues es que recuerden que el cierre de semana 2 va a ser el domingo 24 de octubre. Entonces, pues para que se anticipen y hagan sus 2 actividades ya pronto y las entreguen pronto para que puedan tener la calificación pues lo más rápido posible. Que pongan sus fuentes de información, eso es importante, se califica bien en la rúbrica, que participen en el foro aprendiendo, que revisen el espacio de avisos, la rúbrica, descárguenla, vean qué está pidiendo. Si les queda alguna duda, pues la grabación de esta sesión va a estar ahí, la pueden regresar, adelantar como ustedes quieran, como lo necesiten. Y que recuerden que las extensiones son solamente en casos de fuerza mayor, cuando tienen ustedes un justificante, y hay que pedirlas antes del miércoles de la semana siguiente, es decir, mañana ya no se va a poder, o sea, a partir de mañana ya no se va a poder otorgar ninguna extensión de semana 1. Y la semana que viene, en semana 3, pues ya el miércoles también es el último día para pedir una extensión de semana 2. En semana 4 no hay extensiones, entonces hay que organizar bien el tiempo para que no nos gane, para que no estemos después desesperados. Sobre el proyecto integrador que es en semana 4, ya les había adelantado desde la semana pasada que va a ser una infografía. Y entonces, como ya estudiamos, pues ya tenemos bastante información de lo que va a ir en esa infografía, porque ya hablamos de la conquista en semana 1 y ahorita estamos hablando de personajes, causas, consecuencias de la independencia y de intervenciones extranjeras en el país y del porfiriato y cómo modernizó el porfiriato al país y de la Revolución Mexicana. Y entonces nos van a quedar estos temas nada más, el cardenismo y la globalización para semana 3. Entonces, como ven, todo lo que estamos repasando, todo lo que estamos estudiando sirve para este proyecto integrador, hay que guardar la información, ¿verdad? Tenerla fresca. Y les decía, bueno, en esa semana 4 va a haber un foro que sí se califica, se llama Foro de Integración y pues ese foro tiene como propósito que ustedes puedan reconocer cómo es que el pasado influye sobre costumbres y tradiciones que tenemos hoy como mexicanos. En ese foro hay que participar 4 veces por lo menos. Y esas aportaciones hay que hacerlas en días distintos de la semana, entonces hay que entrar en semana 4 al foro el lunes, el miércoles, el viernes, el sábado. Si hacen todas sus aportaciones en un solo día, la calificación baja. Este foro tiene una rúbrica y la rúbrica dice clarito qué es lo que se califica. Entonces, no se puede participar todo en una sola vez. Es importante ir ingresando al foro durante la semana para que vean qué es lo que se ha escrito ahí, para que estén al tanto y para que sigan aprendiendo. Y entonces en ese foro una primera intervención será
que respondan, pero que además lo hagan con ejemplos, a la pregunta, ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? ¿Qué de lo que ustedes han revisado, de la conquista, de, bueno, de las culturas originarias, de las culturas prehispánicas y de la conquista y de la independencia, eh, y de todos estos eventos, qué consideran que ha influido en ustedes, que ha influido en todos los mexicanos y que nos hace ser mexicanos, que nos hace ser mexicanas y que lo podemos ver hoy por hoy en lo que hacemos, en cómo nos conducimos, en las actividades que realizamos, en las tradiciones que tenemos? Esa es la primera intervención, contestar eso. Luego la segunda es pues darle réplica a uno de los compañeros que ya hayan participado, haciéndoles además una pregunta, ¿verdad? Cuando ustedes lean la aportación de alguien, pues pregúntenle sobre eso que opinó, eso que él o ella dijo que lo hace ser mexicano, busquen una pregunta para poder profundizar más. Una tercera participación es para que ustedes respondan a la réplica que alguien les haya hecho. Alguien les va a hacer una pregunta a ustedes también, entonces hay que responderle. Y finalmente, una conclusión, una última aportación con una conclusión donde pues ustedes puedan hablar de todo lo que se menciona en el foro, qué se concluye, qué nos hace ser mexicanos o mexicanas. Y bueno, si aprendieron algo sobre el módulo, pues también mencionarlo ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que han ido aprendiendo? Entonces, pues se los comento para ir adelantando, para que vayan sabiendo de qué va a tratar la semana 4, porque es la semana que tiene el mayor peso sobre la calificación. Antes de despedirme, también quiero adelantarles que la próxima semana, en semana 3, aparece un apartado que es para evaluar a una servidora, para evaluar al asesor virtual y para evaluar al módulo. Y que si no se contesta esa evaluación, no les van a permitir tener acceso a los recursos de la semana 4. Entonces es bien importante que la próxima semana contesten esas dos encuestas, son anónimas, ya lo saben, para que garanticen que van a tener acceso a lo de semana 4. Entonces darles ese adelanto también para que lo tengan en mente, no se les pase, no se les vaya a olvidar que hay que contestar las evaluaciones de asesor y de módulo. Y estamos listísimos. Espero que les vaya muy bien. Me quedo tantito a ver si tienen inquietudes. Y bueno, si no, pues cuídense muchísimo y seguimos al pendiente ahí en el aula.